Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Soy el estudiante Perdón Coña Galarza y yo voy a dar la introducción del grupo K. El propósito de este proyecto académico es exponer el desarrollo y la implementación de un simulador programado en Python diseñado específicamente para representar de forma práctica cómo se realiza la transmisión de datos integrado a conceptos claves de redes de computadoras. ¿Qué es el simulador? A lo largo del documento y la presentación se analiza detalladamente cómo interactúan las capas del modelo OSI. El proceso empieza desde el ingreso de un mensaje en la interfaz de usuario, pasa por todo el fluido del sistema hasta su conversión final en una señal analógica. Para lograr esta conversión, el simulador utiliza técnicas de modulación ASK, las cuales están fundamentadas bajo los principios teóricos del teorema de Nishiki. Asimismo, el proyecto incluye un diccionario de funciones técnicas y una guía de usuario con evidencias prácticas basadas específicamente en la palabra de control UNEMI. A través del trabajo no solo buscamos consolidar los conocimientos teóricos que hemos adquirido en la materia, sino también demostrar la viabilidad de la simulación de software como una herramienta didáctica clave para la comprensión de fenómenos físicos y lógicos en las telecomunicaciones. Con eso concluye mi parte. Muchísimas gracias. Adelante, mi compañero. Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Arturo Román. Y bien, les presento implementación técnica. Diccionario de funciones técnicas. A continuación se detalla el propósito, los parámetros de entrada, el comportamiento interno y el resultado de las funciones principales que estructuran el simulador de transmisión de datos de Python. Función de transmitir. Propósito y cómo funciona. El propósito es el motor principal del simulador, se encarga de coordinar todo el proceso de transmisión, desde la captura del texto en la interfaz gráfica hasta la llamada de los módulos digital. ¿Cómo funciona? Recupera el texto ingresando por el usuario, valida que el campo no esté vacío y gestiona el control de longitud, invoca de manera secuencial las funciones, envía la cadena de bits y finalmente actualiza el componente a Matropub para realizar los de la señal. Funciones, detalles reales. El propósito de simular y calcular el impacto que tienen las variables de entorno físico y rec, como lo tenemos aquí, carácter, código binario, UNEMI, como tenemos en el siguiente cuadro. ¿Cómo funciona? Recibe como parámetros las variables del mundo real configuradas del simulador como nivel de ruido y el porcentaje de pérdida de paquetes. Aplica algoritmos probabilísticos para determinar si algún bit del paquete. Calcula las estadísticas críticas de la transmisión, tales como la tasa de error de bit, acumula debido a la latencia, entrega estos datos estructurados. Y función logaret, propósito, actuar como un sistema de registro bitácora en tiempo real dentro de la interfaz gráfica. ¿Cómo funciona? Recibe una cadena de texto string que representa un evento o una onda. Bien, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Soy el estudiante Brando Coveña. A mí me tocó la parte número 3, correspondiente a la lógica de capas y arquitectura del sistema, basada en el modelo OSI. Para empezar, es fundamental entender que el componente entry, es decir, la caja de texto donde el usuario escribe el mensaje como NEMI, representa el punto de partida de toda la comunicación. Este elemento se conecta directamente con la capa de aplicación capa 7, porque es la interfaz con el usuario inmediata después del programa tome ese texto y lo transforma en bits. Relacionado a la función de la capa presentación capa 6. El viaje de estos datos termina en la capa física capa 1, donde estos bits se convierten mediante fórmulas matemáticas en la onda analógica que vemos en la gráfica. En la tabla comparativa que presentamos en el informe, detallamos cómo cada una de las 7 capas teóricas del modelo OSI tiene un reflejo práctico en el simulador. Por ejemplo, mientras que la teoría dice que la capa 1 transmite voltaje por un cable, en nuestro simulador Python la capa 1 se implementa mediante la librería gráfica que dibuja la modulación ASK en pantalla. Finalmente, analizando el esquema de fluidos de datos, la lógica sigue en orden estrictamente descendiente. El usuario interactúa con la interfaz gráfica, el entry captura el string
El sistema lo codifica a binario. Las funciones de control registran los logs del proceso y la función transmitir, entre paréntesis, proceso estos bits para modular la señal analógica que se despliega al final del camino. Puesto queda demostrado cómo un software local puede replicar de forma didáctica y exacta la pila de protocolos de comunicación OSI. Muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Andrea Polomarín y a continuación voy a presentar lo que es la guía del usuario, en este caso del simulador de señales analógica y digital. En la primera pantalla podemos observar lo que es el código ya abierto en el programa de Visual Studio Code y en la segunda pantalla podemos ver lo que es ya el código ejecutado. Ya, entonces ahorita procedemos a visualizar en el Studio Code cómo se encuentra lo que es el código ya ejecutado. Entonces tenemos lo que son las importaciones. Aquí se encuentra todo lo que es el código y también se realizó lo que es la instalación de librerías o la descarga de librerías. Ya, procedemos a ejecutar el código y tenemos lo que es esta pantalla, donde se nos muestra la señal digital mediante ondas discretas y la señal analógica mediante ondas continuas. Entonces tenemos aquí en el botón Entry colocar la palabra UNEMI y procedemos a transmitir y analizar. Entonces se nos empieza a desplegar lo que son las señales digitales y las señales de medio físico. Ya, tenemos las siguientes señales. Esta corresponde a WhatsApp, Wi-Fi. La siguiente corresponde a Netflix, fibra óptica, llamada celular, control de TV infrarrojo, eh, control de TV infrarrojo. Y por último tenemos lo que es eh, transición de cajero en ATM. Ya, esa sería la ejecución del código paso a paso. Ya, vamos a las diapositivas. Ya, entonces tenemos lo que es el análisis de resultados. Ya, al ejecutar el simulador se introdujo la palabra UNEMI en el campo de texto, entry, y a continuación se inició el proceso de transmisión. El programa recibió cada letra que las transformó en el correspondiente código ASCII y posteriormente a la secuencia binaria de 8 bits. De esta forma se pudo contrastar que el mensaje original había sido codificado correctamente antes de la transmisión. Una vez obtenido el código binario, se proporciona una señal analógica en base a la técnica de modulación de desplazamiento de amplitud en el gráfico. Se evidencia que la amplitud de la onda cambia con el valor de bits correspondiente. Así, el bit 1 se convierte en amplitud visible, mientras que el bit 0 lo es. Y abajo de la forma menos amplitud e incluso queda sin amplitud. Con ello se aprecia el hecho que la representación de la señal permite correlacionar la situación descrita con relación a la información binaria que se llega a obtener en ella a partir del mensaje. Los resultados obtenidos ponen en manifiesto que el simulador realiza correctamente las etapas de modulación ASK, permitiendo observar de manera práctica el texto que puede transformarse en la señal para su transmisión. De esta manera, el software facilita la comprensión de los conceptos estudiados en la asignatura, mostrando la relación entre el mensaje original, su representación digital y la señal analógica utilizada para transmitir la información. Ya, eso sería toda mi presentación. Muchas gracias.
Saludos cordiales, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Leonardo Reyes Natera y me corresponde a desarrollar la parte final de este proyecto sobre la instalación y configuración de un servidor web local utilizando CentOS 7. Bueno, para finalizar, he preparado una pequeña actividad de gamificación en la plataforma Quizzes con el objetivo de reforzar todos estos conocimientos de una manera dinámica e interactiva. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a explicarles un poco qué es el concepto de gamificación. Consiste en incorporar elementos propios de los juegos dentro del proceso de aprendizaje. En lugar de evaluar únicamente con preguntas tradicionales, se utilizan herramientas que hacen la actividad más dinámica, motivadora y entretenida. En nuestro caso elegimos Quizy porque es una plataforma muy fácil de utilizar y también permite responder preguntas de forma rápida y además muestra los resultados al final del cuestionario o de la gamificación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Bueno, aquí el cuestionario estaba conformado por 7 preguntas relacionadas con todos los temas desarrollados durante este proyecto. Primera pregunta, ¿qué comando permite cambiar los permisos de un archivo? Bueno, la respuesta correcta es, vamos a ver, vamos a escoger esta. Segunda pregunta, ¿cuál es el nombre del servicio de Apache en Centro? Bueno, vamos a ver que de estas 4, escoger la 3. Siguiente, ¿qué comando permite asignar o cambiar la contraseña de usuario? Vamos a esta. Siguiente pregunta, ¿qué protocolo permite administrar remotamente un servidor de forma segura? El HTTP. Bueno, aquí nos marcó un error. Era SSD. ¿Qué comando se utiliza para crear un usuario? En CentOS 7. Vamos a ver, es userat, que es esta. Este comando, para explicarlo un poco, nos permite crear una nueva cuenta de usuario dentro del sistema operativo. Este comando como pass sirve para asignar, en cambio este es incorrecto. Y en la práctica utilizamos userat. ¿Qué puerto se utiliza normalmente para acceder a una página mediante HTTP? Vamos a ver la respuesta. La respuesta es la 80. ¿En qué carpeta se coloca normalmente la página principal del Apache? Vamos a ver, se coloca en var www.html. ¿Y qué protocolo permite administrar remotamente un servidor de forma segura? SSH. Entonces eso sería parte de la gamificación de hoy. Como conclusión, instalar un servidor web no consiste únicamente en instalar Apache, también es necesario administrar correctamente los usuarios, establecer permisos, controlar los puertos mediante el firewall y mantener respaldos de la información. ¿Y cuál es la principal lección? Que es un servidor funcional, también debe ser seguro, organizado y fácil de recuperar ante cualquier inconveniente o cualquier ataque también. Y con esta actividad damos por finalizada nuestra exposición.
Muchas gracias por su atención.